La profecía, concepto y clasificación. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Saludos, hermanos católicos. Antes de comenzar, les pido, humildemente, su suscripción al canal y su ayuda para difundir estos videos, que requieren mucho tiempo de lectura y estudio. Comenzamos. El estudio de la profecía es importante porque toca aspectos centrales de la revelación, y la acción de Dios en la historia. En este video se abordará el concepto y la clasificación general de las profecías, tomando como base lo que Santo Tomás de Aquino, San Roberto Belarmino y San Juan de la Cruz han enseñado sobre este tema. Primera parte. La enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Concepto y clasificación general. Santo Tomás dedica al estudio de la profecía en las cuestiones 171 a 174 de la Secunda Secundae de la Summa Theologiae, y la ubica dentro del Tratado de las Gratiae Gratis Datae, gracias gratis dadas, es decir, aquellos dones dados por el Espíritu Santo para utilidad de la Iglesia. Santo Tomás sintetiza la enseñanza de los padres de la Iglesia y los autores anteriores a su época, y ofrece un marco de interpretación sólido. Para el doctor Angélico, la profecía es un conocimiento sobrenatural comunicado por Dios sobre cosas que están fuera del alcance de la razón humana. Una primera clasificación distingue entre 1. Profecía en sentido amplio o impropio. Son todos aquellos conocimientos que los seres humanos pueden obtener basados en causas naturales, como la predicción meteorológica o un pronóstico médico, o bien revelaciones de espíritus, como ángeles o demonios, pero, aunque superan el conocimiento humano, no provienen de Dios. 2. Profecía en sentido estricto o propio. Es un conocimiento sobrenatural que excede la capacidad de la naturaleza humana, sean o no eventos futuros. Por ejemplo, es profético el enunciado del Génesis, capítulo 1, versículo 2, que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, puesto que ese conocimiento no lo pudo tener Moisés si no se lo revelaba Dios. 3. En cuanto al futuro, Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio Magno, clasifica la profecía en 3. 1. De predestinación, es aquella que anuncia lo que Dios hará infaliblemente y no puede ser cambiada. Por ejemplo, la encarnación de nuestro Señor fue profetizada en el Antiguo Testamento y nunca iba a ser cambiada. 2. De combinación, es la que anuncia un futuro que sucederá como consecuencia de causas naturales o de actos humanos libres, pero que puede ser cambiada mediante la penitencia o la oración. Por ejemplo, la profetizada destrucción de Nínive, que fue impedida gracias a la penitencia que hicieron los habitantes de la ciudad. 3. De presciencia, es la que anuncia lo que sucederá por el libre albedrío humano, solo conocido por Dios. En síntesis, ¿para qué sirve esta distinción? Primero, las virtudes teologales y cardinales perfeccionan al hombre en su orden individual. La profecía no es una virtud, sino una luz transitoria y pasajera que Dios infunde en la mente cuando quiere. El profeta no profetiza cuando quiere, sino cuando Dios le mueve. Cuestión 171, artículo 2. Segundo, la profecía es una gracia gratis dada, como el don de lenguas o el don de hacer milagros. No le sirven al profeta, sino a la Iglesia. Cuestión 171, artículo 1. Tercero, el objeto de la profecía es todo lo que está fuera del conocimiento humano, y no solo se refiere al futuro. Cuestión 171, artículo 1 y artículo 3. Cuarto, lo principal de la profecía es la revelación de futuros contingentes, porque es lo que está más lejos de todo conocimiento creado. El futuro contingente no se puede conocer hasta que sucede. Cuestión 171, artículo 3. Quinto, la profecía también puede conllevar el anuncio a otros, y la realización de milagros que confirman el anuncio. Sexto, un profeta no es, necesariamente, un santo. El profeta solo conoce lo que Dios le revela en una ocasión concreta, no posee la ciencia divina, sino que recibe una iluminación parcial sobre algunas cosas. Cuestión 171, artículo 4. Séptimo, el profeta no siempre distingue lo que dice por su cuenta y lo que dice movido por Dios, porque a veces puede confundirlo con un movimiento de su propio espíritu. Para evitar los errores, los verdaderos profetas son corregidos por el Espíritu Santo si dicen algo falso. Cuestión 171, artículo 5. Segunda parte. San Roberto Belarmino. En su obra El ascenso de la mente a Dios, San Roberto Belarmino subraya un aspecto fundamental. Cuando se refiere al futuro, la profecía manifiesta la sabiduría de Dios. Características de la profecía según San Roberto Belarmino. Puntos clave. 1. La predicción verdadera del futuro solo la puede hacer Dios. 2. Los profetas bíblicos no hablaron por sí mismos, sino que fueron instrumentos de Dios. 3. La Biblia ofrece ejemplos de profecías detalladas y cumplidas, aunque oscuras en su tiempo, como las 4 monarquías de Daniel o la destrucción de Jerusalén, pero todas dan testimonio del conocimiento de Dios. 4.
Los intentos humanos de adivinación, astrólogos, agoreros, o demoníacos son ridículos o engañosos, pues no pueden conocer con certeza los futuros contingentes y libres. Cuestión 1. La aparente contradicción entre la predestinación divina y el libre albedrío. Ahora bien, ¿cómo se puede entender la profecía sin caer en el error calvinista de la predestinación? San Roberto lo explica claramente, siguiendo a los padres de la Iglesia y a Santo Tomás de Aquino. Rechaza la postura de los herejes antiguos y modernos que, para exaltar la presciencia o predestinación divina, negaban la libertad humana. 1. Distinción entre presciencia y causalidad. San Roberto Bellarmino cita a Orígenes, quien dijo que la cosa no sucede porque fue preconocida por Dios, sino que fue preconocida porque sería futura. Es decir, la presciencia divina no es la causa de los acontecimientos, sino su conocimiento previo. O sea, no es que algo va a pasar porque Dios lo profetiza, sino que Dios lo profetiza porque, a pesar de la libre voluntad de los hombres, como Dios lo conoce todo y lo ve todo, sabe que ese algo va a acontecer igual, ya que los seres humanos no van a cambiar sus acciones, y van a permitir que lo profetizado suceda. Dios puede conocer lo que los hombres realizarán sin que ese conocimiento de Dios les imponga necesidad u obligatoriedad. Esto lo explica también San Agustín con un ejemplo: no peca el hombre porque Dios predestinó que pecara, pero Dios supo que pecaría, dado que si Dios no quisiera que el hombre pecara, no se lo permitiría nunca. 2. La naturaleza de la profecía y su relación con los futuros contingentes. Para evitar dudas, repasemos la definición de futuro contingente. Es aquel que puede ser o no ser, que no es necesario que pase. O sea, la parusía o segunda venida de nuestro Señor es un futuro necesario, va a suceder porque Dios así lo dispuso y no se puede cambiar. La destrucción de Nínive, en cambio, era un futuro contingente, podía pasar o no, porque dependía de la libertad humana. Dios anunció por medio del profeta Jonás que la ciudad sería destruida a causa de los pecados de sus habitantes, pero ellos decidieron reparar e hicieron penitencia. Por ello Dios no destruyó la ciudad, la libertad de los hombres de aquel lugar se inclinó a dejar sus pecados, y la causa de la destrucción fue eliminada. Otro ejemplo es el de Noé, que anunció el diluvio según se lo hizo conocer Dios. Sin embargo, aquellos que veían a Noé construir el arca se burlaron de él y no cambiaron su conducta. Por ello Dios envió el diluvio. Es por ello que San Roberto continúa la clasificación de San Gregorio y Santo Tomás en cuanto a las diversas maneras en que Dios revela el futuro: profecía de predestinación, profecía de presciencia y profecía de combinación. Por lo tanto, no hay contradicción entre profecía y predestinación porque la predestinación se refiere al plan salvífico de Dios que realizará infaliblemente, pero que incorpora, sin violarlas, las decisiones libres de las criaturas. La profecía, cuando anuncia actos libres, no los fuerza, sino que los presenta como que serán realizados en el tiempo, porque Dios lo conoce todo. Cuestión 2. Recibir profecías no hace santo a nadie. En este punto, San Roberto Bellarmino insiste que los carismas, como la profecía, no son indicativos de santidad personal. Pertenecen a las gracias gratis dadas que son para la edificación de la Iglesia, y no para la justificación del que los recibe. De hecho, aclara: 1. Puede existir fe sin caridad. La fe verdadera y cristiana puede separarse de la caridad y otras virtudes. Enseña con ejemplos cómo algunos príncipes de los judíos que creyeron en Jesús no lo confesaron por amor a la gloria humana. Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. También cita a San Pablo que dice: si tuviera toda la fe pero no tuviera caridad, nada soy. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. En estos casos la fe es verdadera pero no está vivificada por la caridad y, por lo tanto, uno puede tener el carisma de la profecía, o de hacer milagros, y carecer de la gracia santificante o estar en pecado mortal. 2. El peligro de confundir carisma con santidad. San Roberto Bellarmino advierte, en la línea con San Juan de la Cruz, que el demonio puede simular revelaciones para engañar. Incluso cuando son auténticas, no son premio a la santidad. La santidad consiste en la unión con Dios por la caridad, no en la posesión de carismas espectaculares. En futuros videos se profundizará con ejemplos concretos cómo algunas personas que recibieron mensajes divinos no por ello alcanzaron la salvación, y cómo el discernimiento es esencial para no caer en la presunción espiritual. 3. Las notas de la verdadera Iglesia, milagros y profecía. En el libro 4 de sus controversias, San Roberto Bellarmino dedica capítulos separados a estas dos notas, pero establece una clara relación y jerarquía entre ellas. Primero, los milagros son una nota fundamental de la verdad de la Iglesia. En el capítulo 14, San Roberto Bellarmino los llama el sello de Dios para autenticar una misión extraordinaria. Argumenta que, 1. Son necesarios para probar una nueva misión o doctrina cuando el enviado no procede de la autoridad ordinaria, por ejemplo, los profetas o visionarios. 2. Son suficientes, pues al ser obra del poder divino, Dios no puede dar testimonio de una mentira. 3.
constituyen la prueba más tangible y verificable. Por eso, dedica la mayor parte de su esfuerzo a demostrar que los herejes carecen de verdaderos milagros, y que la Iglesia Católica ha estado siempre acompañada de ellos. Segundo, la profecía como nota complementaria y confirmatoria. En el capítulo 15, presenta la luz profética como otra nota distintiva de la verdadera Iglesia. Su argumento es teológico: solo Dios conoce con certeza los futuros contingentes. Por tanto, el don de profecía verdadera es un signo de la presencia de Dios en su Iglesia. Sin embargo, esta nota es secundaria en cuanto a su fuerza probatoria pública. Un milagro es inmediatamente perceptible y verificable por muchos testigos. Una profecía requiere tiempo para su cumplimiento y para su interpretación correcta. San Roberto Bellarmino dice que es un complemento glorioso que adorna a la Iglesia, demostrando que en ella reside el Espíritu de Dios, que anuncia lo porvenir. Juan, capítulo 16, versículo 13. Las profecías de San Benito, San Bernardo o San Francisco se cumplieron, corroborando así su misión y la verdad de la fe que profesaban, pero estuvieron acompañadas por muchos y grandiosos milagros. En conclusión, San Roberto Bellarmino profundiza lo que ya habían enseñado los Santos Padres y Santo Tomás, pero dedica más tiempo a explicar por qué las profecías más grandiosas son las que se refieren a los futuros contingentes, y pone los milagros como nota apologética por excelencia, como una prueba divina de la verdad de la Iglesia y del profeta. Ambos dones se complementan pero, en el orden de la demostración, el milagro posee una fuerza probatoria más inmediata y universal. Tercera parte. San Juan de la Cruz. En su obra Subida del Monte Carmelo, San Juan ofrece una distinción para discernir los orígenes de las experiencias espirituales. Su enseñanza ascética tiene por fin guiar al alma hacia la unión con Dios por la fe. En cuanto al modo de conocer las cosas, sigue la teología clásica. Hay dos tipos de aprehensiones o modos de conocer las verdades. 1. Por vía natural, es todo lo que el entendimiento puede conocer por los sentidos o por sí mismo. 2. Por vía sobrenatural, es todo lo que se da al entendimiento por encima de su capacidad natural. Estas se dividen en 1. Aprehensiones corporales, a. que se dan en los sentidos exteriores, vista, oído, etc., y son visiones, o locuciones audibles. B. Que se dan en los sentidos interiores, imaginación, y son fantasías, o sueños. 2. Aprehensiones espirituales. A. Existen las llamadas distintas y particulares, que son visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales, pero que no son externas, sino que se dan dentro del vidente. B. La más importante aprehensión es la confusa, oscura y general, que es la contemplación infusa en la fe, la única a la que hay que prestarle atención, desechando las demás. Síntesis. El aporte de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz advierte con gran severidad sobre el peligro de aferrarse a todas aquellas aprehensiones corporales o espirituales sensibles, visiones, locuciones, mensajes, pues el demonio puede simularlas fácilmente. Incluso si son de Dios, el alma debe rechazarlas para no apartarse del medio seguro que es la fe oscura. El verdadero progreso espiritual no consiste en acumular experiencias extraordinarias, sino en el deshacimiento y la purificación. Cuarta parte. Clasificación de las profecías según su autoridad en la fe. A continuación, partiendo de la opinión del padre Castellani, se presenta una clasificación de las profecías que conocemos. 1. Profecías canónicas, mayores o de fe divina. Son las profecías contenidas en la Sagrada Escritura, que forman parte del depósito de la revelación pública, y que terminaron con la muerte del último apóstol, que fue San Juan. Naturaleza y características. 1. Exigen fe divina y católica. El cristiano debe creer en ellas con el asentimiento sobrenatural de la fe porque tienen a Dios por autor, no se pueden dudar o se cae en herejía. 2. Su función es normativa para la fe y las costumbres de toda la Iglesia, establecen una obligación. Tipos. Son de dos tipos. A. Del Antiguo Testamento, profecías mesiánicas, visiones históricas y escatológicas, oráculos de los profetas mayores y menores. B. Del Nuevo Testamento, predicciones de nuestro Señor, destrucción de Jerusalén, discursos escatológicos, profecías de San Pablo sobre la apostasía futura, profecías de San Pedro sobre los falsos maestros, visiones proféticas del Apocalipsis de San Juan. 2. Profecías no canónicas, menores o de fe humana. Son aquellas revelaciones o predicciones ocurridas después de la era apostólica, no incluidas en el canon bíblico y comprenden revelaciones privadas, vaticinios de santos y oráculos atribuidos a figuras piadosas. 1. No exigen fe divina, sino a lo sumo una fe humana.
Los fieles no están obligados a creer en ellas, y su credibilidad se basa en la verosimilitud, los testigos, los posibles milagros y, sobre todo, en el juicio de la autoridad eclesiástica, que puede aprobarlas como creíbles pero nunca como artículos de fe. Sin embargo, una vez aprobadas por la Iglesia, es imprudente y temerario para el católico no hacerles caso, ejemplo, el Santo Rosario, la devoción al Sagrado Corazón, las peticiones y anuncios de Fátima. 2. Pueden servir para guía espiritual, advertencia, consuelo o para reavivar la fe en un momento histórico concreto, ejemplo, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Merced. 3. Nunca pueden contradecir la doctrina de la Sagrada Escritura, el magisterio o la tradición de la Iglesia. 4. Ejemplos de profecías sobre el futuro que parecen no contradecir la doctrina son las profecías de San Malaquías sobre los papas, las visiones de Santa Hildegarda de Bingen, los mensajes de algunas apariciones marianas aprobadas donde hay elementos proféticos, como Fátima, Nuestra Señora del Buen Suceso, etc., o los vaticinios de santos como San Juan Bosco, quien los recibía en sueños. 5. La regla de oro, como enseña San Juan de la Cruz, es la humildad, la obediencia y la preferencia por la fe oscura sobre las revelaciones sensibles. Para finalizar, la profecía es un don del Espíritu Santo ordenado al bien de la Iglesia. Supone un conocimiento sobrenatural de realidades alejadas de la razón humana, y su objeto más propio es el futuro contingente. La distinción entre profecías canónicas, de fe divina, y no canónicas, de fe humana, es crucial para adherirse a la revelación pública contenida en la Biblia, acogiendo con prudencia las revelaciones privadas. Pido sus oraciones y su apoyo para continuar estos estudios, suscribiéndose al canal, dando me gusta al video y compartiéndolo con otros hermanos católicos. Hasta aquí llegamos con este episodio. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo video. Ad Maiorem Dei Gloriam.